bien, muchachos. A partir de este punto, lo que nosotros vamos a hacer es manejar el concepto de asignación. Hasta el momento, muchachos, las variables que nosotros hemos manejado, pues no se pueden cambiar, realmente son ligaduras y vamos a introducir esa posibilidad de cambiarlas, ¿sí? Entonces, ya a partir de este punto, muchachos, vamos a introducir ciertos conceptos que nos va a hacer pasar de un paradigma funcional a un paradigma imperativo. Entonces, en la asignación de variables vamos a ver una introducción, una sintaxis, pues que lo que vamos a agregar en el importador, unas semánticas, cómo las implementamos y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, el paso de parámetros lo veremos después. Entonces, muchachos, en este punto nosotros hemos manejado lo que es un lenguaje funcional, ¿cierto? Un lenguaje funcional, ¿sí? Que tiene la siguiente característica. No existen variables, realmente, sino ligaduras. Por eso es que no se pueden cambiar. Ligaduras. Y lo otro es que solo se hace una expresión, ¿cierto? Por cada, pues digamos que cuando ustedes han visto siempre se hace una expresión y siempre se devuelve un valor, ¿cierto? Que devuelve un valor. Y hasta ahora, muchachos, únicamente pues nos hemos preocupado por que toda computación devuelve un número, devuelve un valor, o sea, un número en este caso, bueno, puede ser un número, un booleano o un prob, ¿no? En este caso. Y la otra cosa que sucede, muchachos, es que una función, no importa donde yo la llame, siempre retorna el mismo valor, ¿cierto? Eso es algo que pues sucede ahí. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver alguna introducción con esto. Entonces, como les he mencionado, hasta el momento solo hemos considerado el valor producido por una computación. Sin embargo, la computación pues, puede también hacer una alteración en el sistema. Por ejemplo, puede imprimirse un valor, puede cambiar un estado en la memoria, un valor en la memoria, o pues digamos leer un archivo en el sistema, escribir un archivo en el sistema, entre otros. Esas son operaciones de efecto. La diferencia es que hasta ahora solo hemos producido un valor de computación, o sea, es producir un valor que es un efecto local, es un efecto limitado. Pero producir un efecto es un cambio en el sistema, es global. Y nosotros únicamente en este aspecto nos basaremos únicamente en la asignación de ubicación de memoria. Eso es lo único que vamos a hacer, muchachos. Entonces, vamos a ver algunas diferencias entre ligadura y asignación. La ligadura, lo que hacemos con el LED, es una acción local, mientras la asignación de una variable es potencialmente global. ¿Por qué la asignación es potencialmente global? Porque al cambiar el valor de una variable que digamos esté declarada mucho antes, entonces pues podemos afectar muchísimas cosas. Y la ligadura básicamente comprende la asociación de nombres con valores, mientras que la asignación va a incluir a un concepto que se llama referencia que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, hasta el momento, muchachos, las expresiones del lenguaje realizan alguna operación y retornan un valor expresado. Eso es todo lo que van a hacer. No obstante, para permitir la asignación de variables es necesario permitir la ejecución secuencial de expresiones. ¿Por qué? Porque van a haber operaciones que van a hacer efecto, que es el cambio de variable, y vamos a tener otras operaciones que van a devolver un valor. Siempre vamos a tener que buscar que se devuelva un valor. Y para esto, muchachos, vamos a tener que devolver dos cosas. Un begin, vamos a tener que introducir begin para poder hacer ejecución secuencial. Básicamente vamos a poder hacer más de una operación secuencialmente, o sea, de arriba hacia abajo. Y la asignación de variables con set, con ese comando set. Esas son dos cosas que vamos a agregar. Y vamos a cambiar ahora algo muy importante. Hasta ahora los valores expresados y valores denotados eran absolutamente iguales. Recuerden que valor expresado es lo que ustedes trabajan como programadores y valor denotado es lo que se guarda en las variables. En ese caso serían las referencias. Entonces vamos a añadir estas dos expresiones. Yo lo voy a hacer un poco a mi modo, ¿cierto? Aquí estamos trabajando sobre el interpretador de recursivos y vamos a añadir esto, ¿cierto? Entonces vamos a añadir lo de asignación. Entonces, lo de asignación, muchachos, tenemos que añadir el de begin. Entonces, begin va a tener una expresión, ¿cierto? Y punto y coma, expresión, arno, ¿cierto? Vamos a permitir, básicamente, va a ser una o más expresiones. Realmente esto es una cerradura positiva, separadas por puntos y comas. Y vamos a colocar una terminación de en acá. Toca colocar esta terminación de en, porque como él termina en expresión
y va a una lista de expresiones, realmente si no colocamos esta terminación, él no va a saber dónde va a comenzar esto. Entonces, ¿dónde va a comenzar pues la siguiente después de un begin? Es necesario hacerlo porque si no les va a dar un conflicto por la izquierda. Les explico la razón. Entonces, begin expression, ¿sí? Y tenemos la del set, ¿cierto? Que es set, ¿cierto? Identificador igual a expresión, ¿cierto? Ese luego lo resolvemos, vamos a llamar set expresión. Bueno, hasta ahora solo hemos hecho eso. Bueno, esto acá abajo vienen siendo las primitivas. Voy a dejar aquí el comentario. Por ahora no he hecho nada raro y pues aquí está dando pues el error clásico, pues que lo que me está diciendo es pues que tengo que agregar esas variantes a la función de evaluar expresión, pero pues tengo que hacer muchas cosas antes de hacer eso, ¿sí? Entonces, continuemos, ¿sí? Entonces, muchachos, bueno, aquí está explicado cómo se asigna lo que acabé de hacer. Y ahora vamos a poder crear programas de este estilo. Entonces, miren este. Creo la ligadura m igual a 0 in begin y miren, cambio m, le añado 1 y luego multiplico por 2. ¿Qué valor va a devolver esto? Vamos a ver, m vale 0, entonces le añado 1, vale 1, y ese valor lo 1 lo multiplico por 2. Esta expresión me debería devolver, sin ningún problema, muchachos, esta expresión debería devolverme un 2, ¿cierto? Esta expresión debería devolverme un 2. Y ahora miremos esta. X es igual a 100, inicia en 100. Y lo que va a hacer proc x, set x le añade 1 y x. Entonces llamo p de x, ¿cierto? Y resulta que p de x, p de 100, ¿cierto? Y acá añade x igual, entonces esto vuelve 101. Y esto de acá va a volver 101. Aquí, este ejemplo nos va a servir cuando hagamos paso por valor o paso por referencia. Hasta ahora, paso por valor es básicamente que le pasamos una copia a la variable. Por ahora estamos trabajando en eso, lo explicaré un poco después. Pero este llamado así, si es paso por referencia, va a cambiar muchísimo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues esta expresión devuelve 202. La idea ya es poder modificar esas variables. Ahora, este x se refiere a este x. Recuerden que en la especificación de ambiente es lo primero que se encuentra. En este caso, habrá un ambiente con este x atrás, pero realmente el primer x que ve es el del procedimiento. ¿Listo? Entonces, por esa razón, este x no se ve afectado. Bien, muchachos. Para determinar el valor de una expresión, entonces tenemos begin, expresión, se debe evaluar la expresión f y cada una de las expresiones EPS. Si EPS es una lista vacía de expresiones, se debe retornar el valor de la expresión eso, en caso que usted mande una sola cosa. En caso contrario, se debe retornar la última expresión en EPS, ¿cierto? Y pues en el caso del set, para hacer esto, ¿cierto? Entonces, lo primero es evaluar la parte derecha de la asignación. Entonces, por ejemplo, usted tiene set x igual, por ejemplo, a más x, 1. Algo absolutamente normal. Pues primero tienes que evaluar esto de la izquierda, esto de la derecha, ¿cierto? Primero tienes que evaluar la derecha para poder asignarle a x. Y luego, pues a partir de esta evaluación, que ya tenemos un valor expresado, pues lo almacenamos en esa variable. Entonces, muchachos, el resultado de todo esto, o sea, de este set, ¿cierto? Pues realmente, si lo vamos a un lenguaje de programación, va a ser un void, ¿cierto? Va a ser realmente un void. Pero para razones de practicidad, voy a representarlo como un 0, que significa que la operación se hizo con éxito. No es un 0 numérico, es un 0 que significa esa parte, esa que se hizo correctamente la asignación. Entonces, algo de tener muy presente. Entonces, estas operaciones de efecto no retornan un valor en sí, computación, sino que lo que hacen es hacer un efecto, un cambio y no retornan nada. Pero pues nosotros como necesitamos retornar algo porque pues igual estamos bajo el Dr. Racket, entonces lo que vamos a hacer es sencillamente retornar 0. Es uno de los cambios que vamos a hacer. Entonces, muchachos, hay unos cambios que nos va a tocar hacer a partir de este punto. Entonces, lo básico que ustedes deben entender acá, el begin nos va a permitir evaluar una o más expresiones, ¿sí? El begin. Eso nos va a permitir evaluar una o más expresiones y volvemos siempre el valor del último. Si el begin viene solito, por ejemplo, begin j, int, pues se devuelve esto. Este es el caso cuando esta lista es vacía. Aquí tenemos una expresión, ¿cierto? De acuerdo a la gramática. Y esto viene siendo una lista de expresiones, lo que cubre ese arno. Recuerden que el arno genera una lista, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar de este punto. Entonces, bien, muchachos. A partir de este momento, vamos a ocuparnos de las modificaciones que vamos a hacer a nuestro interpretador para poder que esto funcione correctamente.